Conságrate a Dios cada mañana. Haz de esto tu primer trabajo. Por la mañana, oh Señor, elevo a ti mi voz, a tu buen nombre doy loor, con gratitud mi Dios. Buenos días, Señor Jesús. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo amanecieron? Esperamos que todos estén bien y contentos. En este día pidamos al Señor Jesús que nos ayude a ser la sal de la tierra para poder dar sabor a nuestro mundo. Pidamos que obre en nosotros para hacer de este mundo un mejor lugar. Bienvenidos a su programa Buenos días, Señor Jesús. Hola amigos, qué alegría poderles saludar por este medio en este lindo día que Dios nos presta y poder disfrutar del estudio de la palabra de Dios con el tema Llega el diluvio. Los versículos claves se encuentran en Génesis capítulo 7, versículos 11 y 12 y dicen así: Aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. Oremos, por favor. Gracias, Señor, por brindarnos un nuevo día para disfrutarlo en grande. Te suplicamos seas nuestro compañero constante. Danos sabiduría para pensar y actuar y toca nuestro cuerpo si estamos enfermos. Lo suplicamos en Cristo Jesús. Amén. Los antediluvianos tomaron el mensaje de Noé como un error, como un gran engaño. Continuaron sus fiestas y glotonerías, siguieron comiendo y bebiendo, plantando y edificando, haciendo planes con referencia a beneficios que esperaban obtener en el futuro, y se hundieron más profundamente en la impiedad y menospreciaron los requerimientos de Dios para mostrar que no temían al Ser infinito. Afirmaban que si fuera cierto lo que Noé había dicho, los hombres de fama, los científicos, los hombres de ciencia, los doctores en la ciencia, los sabios, los prudentes y los grandes lo habrían comprendido y aceptado. Así sucede hoy en día. Una gran cantidad de la población está confundida y se guía por sus costumbres y tradiciones más que por la palabra de Dios. Si los antediluvianos hubieran creído la advertencia y se hubiesen arrepentido de sus obras impías, el Señor hubiese desistido de su obra, como lo hizo más tarde con Nínive. Pero aquella generación llenó la copa de su iniquidad y maduró para la destrucción. Su tiempo de gracia estaba a punto de concluir. Noé había seguido fielmente las instrucciones que había recibido de Dios. El arca se terminó en todos sus aspectos como Dios lo había mandado, y fue provista de alimentos para los hombres y las bestias. Y entonces el siervo de Dios dirigió su última y solemne súplica a la gente. Con anhelo indecible, le rogó que buscaran refugio mientras era posible encontrarlo. Nuevamente rechazaron sus palabras y alzaron sus voces en son de burla. De repente reinó el silencio entre aquella multitud escarnecedora. Animales de toda especie, desde los más feroces hasta los más mansos, se veían venir de las montañas y los bosques y dirigirse tranquilamente hacia el arca. Se oyó un ruido como de un fuerte viento, y aquí los pájaros que venían de todas direcciones en tal cantidad que oscurecieron los cielos y entraban en el arca en perfecto orden. Los animales obedecían la palabra de Dios mientras los hombres la desobedecían. Dirigidos por santos ángeles, de dos en dos entraron con Noé en el arca y los animales limpios de 7 en 7. El mundo miraba maravillado, algunos hasta con temor. Llamaron a los científicos para que explicaran aquel fenómeno tan especial, pero no pudieron dar una respuesta correcta. Estaban confundidos y sorprendidos. Los corazones de los seres humanos hechos a la imagen de Dios se habían endurecido tanto
al rechazar estos mensajes tan claros que aún esta escena no les produjo más que una impresión pasajera. La raza condenada contemplaba el sol en toda su gloria y la tierra revestida casi de la belleza del Edén. Ahuyentó sus crecientes temores mediante ruidosas diversiones y mediante actos de violencia pareció atraer sobre sí la ya despierta ira de Dios. Dios mandó a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Génesis capítulo 7, versículo 1. Las advertencias de Noé habían sido rechazadas por el mundo, pero su influencia y su ejemplo habían sido una bendición para su familia. Como premio por su fidelidad e integridad, Dios salvó con él a todos los miembros de su familia. ¡Qué estímulo para la fidelidad de los padres! La misericordia dejó de suplicar a la raza culpable. Las bestias de los campos y las aves del aire habían entrado en su refugio. Noé y su familia estaban en el arca, y Jehová cerró la puerta. El sello del cielo fue puesto sobre la puerta. Dios la había cerrado y solamente Dios podía abrirla. Asimismo, cuando Cristo deje de interceder por los hombres culpables antes de su venida en las nubes del cielo, la puerta de la misericordia será cerrada. Entonces la gracia divina ya no refrenará más a los impíos y Satanás tendrá dominio absoluto sobre los que hayan rechazado la misericordia divina. Pugnarán ellos por destruir al pueblo de Dios, pero así como Noé fue guardado en el arca, los justos serán escudados por el poder divino. Durante 7 días, después de que Noé y su familia habían entrado en el arca, no aparecieron señales de la inminente tempestad. Durante ese tiempo se probó su fe. Fue un momento de triunfo para el mundo exterior. La aparente tardanza confirmaba la creencia de que el mensaje de Noé era un error y que el diluvio no ocurriría. A pesar de las solemnes escenas que habían presenciado, al ver cómo las bestias y las aves entraban en el arca y que el ángel de Dios cerraba la puerta, continuaron las burlas y las orgías, y hasta se burlaron los hombres de las manifiestas señales del poder de Dios. Se reunieron en multitudes alrededor del arca para ridiculizar a sus ocupantes con una audacia violenta que no se había atrevido a manifestar antes. Pero al 8º día, oscuros nubarrones cubrieron los cielos y comenzó el estallido de los truenos y el centellar de los relámpagos. Pronto, grandes gotas de agua comenzaron a caer. Nunca había presenciado el mundo cosa semejante y el temor se apoderó de los hombres. El cielo se oscurecía cada vez más y la lluvia caía cada vez más aprisa. Las bestias rondaban presas de terror y sus discordantes aullidos parecían lamentar su propio destino y la suerte del hombre. Entonces fueron rotas las fuentes del gran abismo y abiertas las cataratas de los cielos. Torrentes de aguas brotaban de la tierra con fuerza indescriptible, arrojando al aire a decenas de metros macizas rocas y al caer se sepultaban profundamente en el suelo. La gente presenció primeramente la destrucción de las obras de sus manos. Sus espléndidos edificios, sus bellos jardines y alamedas donde habían colocado sus ídolos, fueron destruidos por los rayos y sus escombros diseminados. Los adoradores temblaron ante el poder del Dios viviente y comprendieron que había sido su corrupción e idolatría lo que había provocado su destrucción. El mismo Satanás, obligado a permanecer en medio de los revueltos elementos, temió por su propia existencia. Lanzaba maldiciones contra Dios, culpándolo de injusticia y de crueldad. Muchos, como Satanás, blasfemaban contra Dios. Otros, locos de terror, extendían las manos hacia el arca, implorando que se les permitiera entrar. Demasiado tarde,
se convencieron de que hay un Dios en los cielos que lo gobierna todo. Vieron que la transgresión de la ley de Dios había ocasionado su ruina. Así también sucederá en estos días finales. Cuando los juicios de Dios caigan en el diluvio de fuego, los impíos sabrán exactamente en qué consiste su pecado, en haber menospreciado su santa ley. Sin embargo, su arrepentimiento no será más genuino que el de los pecadores del mundo antiguo. Oremos, por favor. Nuestro gran Creador y Redentor, ayúdanos a guardar tu ley de amor, o sea, los 10 mandamientos que son los que se deben de guardar y se guardan en el cielo. Líbranos de la destrucción que ya viene sobre esta tierra, por medio del fuego y azufre como cayó sobre Sodoma y Gomorra. Lo suplicamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Puedo cantar porque Jesucristo vive en mí. Puedo reír porque Él me hace feliz. Y sé que en el cielo, donde pronto quiero estar, Dios tiene un lugar para mí. Cada mañana despierto con su música. Solo escuchando su voz encuentro paz. Y Cristo me dice: toma de mi mano y aprende a vivir y amar. Y aprende a vivir y amar. Hola amiguitos, bienvenidos al Rincón Infantil de Buenos Días, Señor Jesús. Saludamos a todos los amiguitos que también nos están viendo desde la casa. Buen día, chicos. Hoy tengo una historia muy interesante para contarles. Sucedía que el pueblo de Israel, cuando vivían en la ciudad de Judá, se habían olvidado de Dios. Muchas veces pasaba esto con el pueblo de Israel. Ya no buscaban a Dios para orarle, no querían leer su palabra, no se interesaban por conocer las verdades que el Señor quería que ellos vivieran. Así es que hasta los reyes que gobernaban al pueblo de Dios se habían dedicado a adorar ídolos, habían construido altares para Baal, inclusive en los patios o alrededor del templo y en diferentes lugares de las ciudades habían levantado altares y se veían ídolos. El pueblo se había olvidado de Dios y Dios se estaba poniendo muy triste por esta razón. Cuando fue muerto el rey Amón, saben que sucedió una cosa muy increíble. El rey tenía un hijo, era un niño de 8 años, se llamaba Josías. Y tuvieron que ponerle la corona y hacerlo rey a Josías. ¿Se imaginan ustedes un niño de 8 años siendo rey de un pueblo? Pero este niñito amaba a Dios y quería obedecer la voluntad de Dios. Cuando él fue creciendo, mientras estaba reinando en su pueblo, cuando ya fue un poco más grande, se puso muy triste al ver que muchas personas no querían seguir al Señor ni buscaban a Dios. Se puso triste porque veía que en el templo todo estaba sucio, había basura por todas partes, nadie limpiaba, vigas del techo se habían roto. Y también se puso muy triste porque ya la gente no guardaba la fiesta de la Pascua, que esta fiesta les recordaba al pueblo de Dios las bendiciones que Dios había derramado sobre ellos cuando los sacó de la tierra de Egipto. Así que el rey pensó, voy a hacer algo, y mandó a llamar a todos sus sirvientes y dijo: vamos a empezar a construir, a limpiar y a ordenar y a reconstruir el templo. Así que quiero que lleves todo el oro y la plata del pueblo al templo para que el sumo sacerdote que se va a encargar de hacer las reparaciones pueda tener con qué pagar a las personas que trabajan. Y así fue como el siervo del rey
Fue al templo, allí se encontró con el sumo sacerdote y el sumo sacerdote le dijo: ¿a qué no sabes qué cosa? Encontré un libro que hacía mucho se había perdido y que ya no lo habíamos encontrado. Era el libro de la ley, que supuestamente debía estar guardado en el arca, cerca del arca, pero se había perdido. Por lo tanto, nadie lo leía ni consultaba con ese libro y así no sabían lo que Dios quería que ellos hicieran. El sumo sacerdote lo encontró, se lo dio al siervo y el siervo empezó a mirar el libro. Ese libro había sido escrito por Moisés. Y se fue corriendo al palacio, se lo llevó al rey Josías y le dijo: mira, rey, lo que encontraron. Aquí está el libro. Y el rey Josías le dijo: pues empieza a leérmelo. Y le empezó a leer todo lo que Dios quería que su pueblo hiciera. Y cómo iban a suceder cosas trágicas y no felices para ellos si no obedecían la voluntad de Dios. Entonces el rey se puso a pensar y dijo: bueno, mi pueblo no sigue a Dios, de tal manera que estos castigos van a caer sobre el pueblo y sobre mí también y sobre todos nosotros. Tenemos que hacer algo diferente. Entonces le dijo al siervo que llamara al profeta. Y el profeta le dijo lo que podían hacer. Lo que ellos hicieron fue que el rey mandó a llamar a todo el pueblo que se congregara afuera del templo. Y cuando estaban todos ahí, el rey Josías se puso en pie y se puso a leer todas las cosas del libro, que era la palabra de Dios, lo que Dios quería que su pueblo hiciera. Entonces, cuando terminaron de leer, él dijo: yo que soy el rey, quiero prometerle a Dios que voy a seguir su voluntad y voy a tratar de cumplir sus mandamientos. ¿Quién de todos ustedes, dijo, y se dirigió al pueblo, quién quiere hacer la misma promesa hoy conmigo? Entonces muchos del pueblo se pusieron en pie y dijeron: nosotros también queremos seguir a Dios y queremos cumplir sus mandamientos. Así que, ¿saben lo primero que hicieron? El rey mismo, con sus ayudantes, algunos sacerdotes y mucha gente del pueblo, empezaron a derribar todos los altares a Baal que había en la ciudad, en los alrededores, quemaron los ídolos que encontraron y tiraron todo, de manera que limpiaron la ciudad, porque a partir de ese momento ellos querían adorar al verdadero Dios, que es nuestro Dios. Este rey también dijo que de ahora en adelante ellos iban a celebrar nuevamente la Pascua. La Pascua era una fiesta que les recordaba todas las bendiciones que Dios había derramado sobre su pueblo cuando los sacó de la tierra de Egipto, que estaban como esclavos. Y entonces el pueblo estuvo muy feliz de poder celebrar esta nueva fiesta, estuvieron muy felices de poder adorar al verdadero Dios. Y Dios derramó todas sus bendiciones sobre este pueblo y sobre este rey, que a pesar de haber sido un niño chiquito, como quizás muchos de ustedes, hay seguramente aquí y niños que nos están mirando en la casa que tienen 8 años. Imagínense que fueran presidente de la República. Cosas hermosas que hizo este niño. Con 8 años empezó a ser rey y fue creciendo y Dios lo bendijo durante todo su reinado, durante todos los años que guió al pueblo de Dios, porque él amaba a Dios y quería que su pueblo siguiera la voluntad de Dios y obedecieran lo que Dios decía en su palabra. Qué hermosa historia que encontramos en la Biblia sobre el rey Josías. Nos despedimos de ustedes, niños y amiguitos, hasta la próxima. ¡Hasta luego! Después de la meditación de hoy, estoy seguro que nos sentimos agradecidos por haber sintonizado este programa. En pantalla se nos muestran los capítulos de la Biblia para leer el día de hoy. Si usted está siguiendo esta guía, terminará de leer la Biblia en un año. Les deseo un feliz día y les espero para la reflexión del día de mañana.